tiempo con uno de mis hijos adolescentes. ¿Cuántos tienen hijos adolescentes? ¿O recuerdan eso? Me inventé una pequeña estrategia. Yo creo que el Espíritu Santo me ayudó. Estaba muy molesto en la forma como él me respondía. Cuando le decía algo, entonces, creo que todos han pasado por eso. Decía, ya voy, papá. Ya voy. Y en el ya voy, usted entonces terminaba parándose, dejando lo que estaba que hacer y ir por el pan y la leche. Cualquier cosa. ¿Sí? Ya voy, papá, ya voy, papá. Un día me dijo, papi, ¿me puedes llevar a donde un amigo que tenemos una cita que vamos a salir con él y con dos compañeras? Le dije, claro. Entonces, yo calculé, le dije, ¿a qué hora tienes que estar allá? A las 11. Dije, bueno, listo. Me senté en el computador, ese sábado, papi, nos vamos. Le dije, ya voy. Y yo seguía en el computador y yo lo veía y el muchacho lo llamaba. Sí, y yo ya voy, 10 para las 11, 5 para las 11. Claro, él ya estaba, papi, ¿me vas a llevar o cojo un taxi, lo que sea? ¿Sí? Yo le dije, no, ya voy. Y entonces, a las 11, que era la cita, apenas nos subimos en el carro. Por supuesto, yo me subí, la puerta del carro casi queda de vaivén, del lado derecho. ¿Sí? Y yo arranqué y le dije, ¿cómo te sientes? Papi, ¿cómo quieres que me sienta? Estoy piedro, estoy bravo. Le dije, te provocaría como cascarme. Si pudiera. Le dije, así me siento yo, hijo. Cuando tú te mando algo y tú empiezas, ya voy. Te das cuenta la sensación tan horrible que es que a uno le digan, ya voy, y no vas. Ahora, cuando le digo algo y me dice ya voy, le digo, ¿ya voy? No, ya voy, papá, ya voy. Bueno, una técnica ahí. Hay un texto en Marcos, el Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículo 16, que quiero que leamos. El Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo número 16. Mientras caminaban junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, hermano de Simón, echando una red en el mar, porque eran, ¿qué cosa? Pescadores. Jesús les dijo, seguidme y yo haré que seáis pescadores de hombres. Versículo 13. Y dejando al instante las redes, le siguieron. Yo estoy leyendo la Biblia de las Américas. Yendo un poco más adelante, vio a Jacobo, el hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, los cuales estaban también en la barca remendando sus redes, y al instante los llamó. Y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron tras él. Este hermoso pasaje de la Biblia nos relata a Jesús caminando desprevenidamente junto al mar de Galilea, que realmente es un lago, pero es tan grande que le dicen mar de Galilea, donde desarrolló la mayor parte de su ministerio. Casi el 70% del ministerio de Jesús fue en Galilea. Y Jesús instituyó ese ministerio suyo bajo dos premisas que ustedes la encuentran en el versículo 16, en el versículo 15, perdón, antecitos. Eran dos premisas: arrepentíos y creed en el Evangelio. Versículo 15, lee, y diciendo, el tiempo se ha cumplido.
y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creer en el Evangelio. Marcos es un personaje. Marcos escribe bajo la tutela de Pedro. Pedro está como supervisando lo que Juan Marcos está escribiendo. Y me llama la atención de, cuando usted lee el Evangelio de Marcos, la dinámica de Marcos. Marcos no es detallista. Marcos de una va y dice, pasó esto y pasó esto y pasó esto. Un poco medio sanguíneo, y uno puede ver ahí tras bambalinas, ¿cierto?, el temperamento del apóstol Pedro. No da muchos detalles, y así es todo su evangelio. Llama a 4 pescadores, quienes inmediatamente dejaron sus redes y le siguieron. Y al lector que llega, digamos neófito, que toma por primera vez la palabra, diría, pero él pasó y le dijo, vengan y me siguen. O sea, como ¿por qué le siguieron? Un extraño pasa y dice, sígame. Pero realmente el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 36, nos da una seña de que no fue tanto así, sino que él ya había entablado cierta relación con ellos. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, 35, que es el contexto de lo que les acabo de leer, el texto paralelo, perdón, no el contexto, sino el texto paralelo. Al día siguiente Juan, ese Juan el Bautista, estaba otra vez allí con 2 de sus discípulos, y vio a Jesús que pasaba y dijo, he aquí el Cordero de Dios. Y los 2 discípulos le oyeron hablar y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y viendo que le seguían, imagínense, los 2 siguiendo a Jesús, Jesús se voltea, se queda mirándole y les dice, ¿qué buscas? Y ellos le dijeron, Rabí, que traducido quiere decir maestro, ¿dónde moras? ¿Dónde te hospedas? Él les dijo, venid y veréis. Entonces fueron y vieron dónde se hospedaba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora décima. Entonces imagínense la escena, ellos eran discípulos de Juan el Bautista. Juan Bautista les dice, ahí está el Cordero de Dios, ¿sí? Lo que debemos hacer todos los pastores. No tienen que seguirme a mí, tienen que seguir a ¿quién? A Jesús. Juan les dice, son mis discípulos por ahora, pero a mí no me tienen que seguir, o sea, olvídense, sigan a Jesús. Y ellos pues se van con Jesús y charlan ahí toda la tarde, y usted imagínese la escena, ellos comiendo, charlando y hablando con él. Se quedaron con él aquel día porque era como la hora décima. Uno de los 2 que oyeron a Juan y siguieron a Jesús eran Andrés y el hermano Simón Pedro. Él encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Entonces lo trajo a Jesús, y Jesús mirándolo le dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Solo para ambientar el pasaje paralelo y para que podamos entender que ellos ya eran desconocidos, pero ahora ya eran conocidos por el Señor, y de cierta manera entablaron una amistad. En el tema que yo quiero hablarles hoy, de desconocidos a apóstoles. El proceso que pasaron ellos de ser desconocidos a ser apóstoles. Así que estos 4 hombres que él llamó tenían algo en común. Ayúdenme, ¿qué tenían en común los 4? Eran pescadores, perfecto, ¿cierto? Eso está muy bien. ¿Qué más? Los 4 eran discípulos de ¿quién? De Juan el Bautista, ¿cierto? Eran discípulos de él. Los 4 vivían en Cafarnaúm, o digamos que a los alrededores, y vivían en la Galilea de los gentiles. La Galilea queda al norte, casi en los límites con otros países. Y entonces los que eran judíos de Racabandaca, del centro de Judá, de Jerusalén y sus alrededores, decían, allá, los de Galilea, Galilea de los gentiles, como que de cierta manera despreciaban a los de Galilea. Alguno dijo, ¿y de Nazaret podrá salir algo bueno? No había como un afecto mucho sobre aquellos que estaban ahí. Así que
Estos eran pescadores, pequeños empresarios, vivían en Cafarnaúm, en Galilea de los gentiles. Pero tenían entre ellos diferencias. Usted nota, Pedro, líder, todas las listas de los apóstoles empiezan con Pedro, primero Pedro, ¿sí? Impulsivo, conocen a Pedro, rudo, brusco, directo. Andrés, por eso dicen Galilea de los gentiles, Andrés, nombre griego, que significa varonil. Es que primero conoce al Señor y tú, lo poco que hay de Andrés siempre la ves, venga, conocí al Mesías. En el libro de los Hechos por ahí estaban unos griegos y Andrés dice, vengan, para que conozcan al Señor. Andrés siempre está llevando gente al Señor. Siempre está llevando gente al Señor. Jacobo y Juan, pues al principio impulsivos, el Señor los manda a predicar y dijo, mire, a esos de Samaria no se nos quisieron sujetar, ¿por qué no oramos y hacemos como Elías, que descienda fuego del cielo y se los consuma? Y el Señor les dice, estuvieron en la escuelita de Jesús y no han aprendido. No, nosotros queremos es ganar almas, no queremos matar almas. Ambiciosos, Señor, cuando usted esté en tu reino, uno a tu derecha, otro a tu izquierda. O sea, aunque tenían cosas en comunes, también eran diferentes. Sin embargo, ellos reciben un llamado. Y el llamado tiene una particularidad. Es un llamado en medio de su trabajo. Pescadores, ahora los haré, ¿qué cosa? Pescadores, pero de hombres. O sea que fíjense que él no les cambia su profesión. Ahora, Jesús no buscó en escuelas rabínicas que había en la época, porque él podía decir, no, necesito gente que sea especializada en teología, que conozca la palabra, ¿sí? No, pescadores. No busco en el seminario bíblico. Lamentablemente estamos haciendo una encuesta y la mayoría de los egresados del seminario no están haciendo mayor cosa. Triste. Pero bueno, Dios los llama en medio de su trabajo. Y así sucedió con los profetas del Antiguo Testamento. Déjeme darle un par de ejemplos. Amós, capítulo 7, versículo 14, por si lo quieres anotar y estás tomando uno. Amós dice, le responde Amós y le dijo a Amasías, no soy profeta, ni hijo del profeta, sino que soy boyero. Boyero era pastor, ¿sí? No que vendía bollos, sino era... Sí, porque alguien podía decir, ajá, el tipo vendía bollo limpio. No, boyero significa que va pastor de ovejas, ¿sí? Cultivador de sicómoros. Dice él, pero el Señor me tomó cuando pastoreaba el rebaño y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. O sea, un campesino. Moisés, ¿qué está haciendo Moisés cuando el Señor lo llama? Pastoreando las ovejas de su suegro Jetro y después pasa a ser un liberador del pueblo. Eliseo, ¿qué estaba haciendo Eliseo cuando fue llamado? Estaba arando, ¿sí? Un agricultor. Y entonces el Señor lo llama, deja su arado, es más, hace un holocausto con la madera de su arado y sigue al Señor. Gedeón, trillando trigo, lo encuentra el Señor y lo llama para ser un liberador de su pueblo. El mejor ejemplo, Jesús. Carpintero, nada especial, un carpintero, ¿cierto? Pero es el Hijo de Dios y es llamado por Dios para ser nuestro Salvador. Así que la primera lección que nos muestra este Evangelio es que somos llamados en medio de nuestro trabajo o en medio de nuestra profesión. Dios nos llama desocupados, Dios nos llama ociosos. En medio del esfuerzo que implica tener un trabajo y venir a la iglesia y al final del día tal vez cansados, leer las escrituras,
los que están en el seminario, hacer tareas, hacer el esfuerzo de servir en la iglesia a pesar de tener otro trabajo, de venir a las noches con Jesús, de todo ese tipo de cosas. Es un esfuerzo. Y podemos ver, aquí hay un proceso, él va pasando de gente que era desconocida a ser amigos, y luego los llama a ser sus discípulos, y al final, cuando él muere y resucita, ellos se convertirán en apóstoles. Hay un proceso. Y si Dios llama, es necesario obedecer. Venid en pos de mí. Venid en pos de mí. Sigue diciendo la palabra del Señor. Aquí hay dos cosas interesantes. Cuando el Señor les dice a ellos, los llama y les dice, venid en pos de mí. Primero la misericordia y segundo la gracia. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué la misericordia y la gracia? Porque la misericordia, porque Dios no nos necesita. Es más, Dios puede hacer las cosas mejor de lo que nosotros las hacemos. Pero en su misericordia Él nos llamó a cada uno de nosotros por un llamado de misericordia. Pablo dice que somos colaboradores de Dios. Pablo dice que somos embajadores de Dios. Tremendo privilegio ser colaborador o embajador de Dios. En el reino de Dios la iniciativa siempre la pone Dios. En el reino de Dios la iniciativa siempre la pone Dios. Dios nos ha llamado. ¿A cuántos ha llamado el Señor? ¿A cuántos ha llamado el Señor? Dios nos ha llamado. Alguien un día me dijo, yo quiero ser pastor. Compañero mío, dijo, chévere ser pastor. Le dije, claro, sí, tienes el llamado. Y te invito a que estudies. Digo, toca estudiarle. Sí, estudias 5 años. No. ¿Cómo vas a ser pastor sin conocer la Biblia? Le dije, pero necesitas un llamado de Dios. Necesitas tener un llamado de Dios. Dios, además de ser llamado, Dios le capacita. El hecho de que alguien se gradúe del seminario no significa que sea pastor. El seminario no da pastorado, ni da llamado, ni da credencial. El que da el llamado se llama el Señor. El que da credencial se llama Dios. En el seminario apenas le ayudamos al Señor a capacitarle, pero Dios le capacita para la obra del ministerio. Y miren una tremenda diferencia. A diferencia de los profetas del Antiguo Testamento que predicaban, volveos a Dios, pueblo, mire, vuélvanse al Señor, vuelvan a orar, dejen la idolatría, vuélvanse a Dios. Acá Jesús le está diciendo, venid en pos de mí. Venid en pos de mí. Tremendo esa parte, ¿no? Está con la seguridad de que Él nos va a sustentar y de que Él nos va a capacitar. Ahora, el hecho de que los llame o de que Jesús nos llame no significa que perdemos nuestra libertad. Cada uno tenemos la libertad de aceptar el llamado o de rechazarlo. ¿Tú puedes rechazar el llamado a Dios? El joven rico dijo, Señor, yo quiero seguirte. El hombre le había ido bien. Vende todo lo que tienes y dale a los pobres. Y entonces el mismo Marcos 10:22 dice, pero él, afligido por estas palabras, se fue triste porque tenía muchas riquezas. O sea, no hubo llamado. Algunos que han sido llamados no siguen, se quedan estancados. Pero entiendan una cosa, el llamado es perpetuo. Amén. Amén. El llamado es para toda la vida. El llamado es para aprender de Él todos los días.
Si no aprendemos de él todos los días, nos quedamos estancados. Mi carrera de médico ha quedado, digamos que, un poco quedada, pero me gusta asistir a las charlas porque si no me quedo desactualizado. Y me gusta atender pacientes y me gusta ponerme retos con gente. En estos días la secretaria me dijo: mire el niño, te tengo esta foto, le está roja la cara. Le dije: es una celulitis, corre por urgencias. Y después me dijo: ay doctor, allá no sabían qué tenía hasta que vino la especialista y dijo: es una celulitis, hay que hospitalizarla. Me gusta, pero si no me actualizo, me quedaré recetando acetaminofén. Y dejando al instante sus redes le siguieron. Y aquí quiero ponerle el corazón a este mensaje. En esa palabra que dice: dejaron al instante sus redes, inmediatamente. ¿Sabe cuántas veces está esta palabra en el Evangelio de Marcos? Inmediatamente está 41 veces. Y en el primer capítulo está 11 veces. Lo que pasa es que la traducción a veces pone inmediatamente, a veces pone al instante o pone enseguida, como para, digamos que darle un poquito de, ¿cómo se llama eso?, de estética. Pero si vamos al griego, es la misma palabra, al instante. Capítulo 1, versículo 18: inmediatamente le siguieron. Ve capítulo 1, versículo 20: al instante les llamó y al instante dejaron a su padre y a los jornaleros en la barca. 1:21: al instante, enseguida entró a la sinagoga y comenzó a enseñar. 1:28: enseguida su fama se difundió por todas partes. Versículo 30: enseguida le hablaron de la suegra de Pedro. Versículo 32: la sanó y ella enseguida se levantó y le servía. Versículo 42: al instante la lepra le dejó. Versículo, y ahí ustedes pueden encontrar los 11 al instante. Entonces, al ver esto, investigamos un poquito. ¿Y cuál es la traducción más exacta de al instante? Ya. Correcto. Entonces yo encontré, decía, es la distancia más corta entre un punto A, para los matemáticos, y el punto B sin zigzaguear. O sea, en lo que Dios dice y lo que yo hago, la distancia más corta entre esos dos puntos sin que haya zigzagueo. Pregunta: ¿qué cosas tienes pendientes para hacer con Dios? Que le están dando vueltas y vueltas y zigzagueando para arriba y para abajo, y volteas y nada que obedeces, y nada que el Señor dijo que al instante ya. Dios nos llama para transformar nuestras vidas y para poner en orden las prioridades. Por eso el Señor dice: el soltero está pendiente de las cosas de Dios. Dios bendiga a los solteros que trabajan en la obra del Señor, porque esos tienen tiempo todo el tiempo. Pero el casado, ¿sí? Pero el casado está pendiente ¿de qué? De la India o del indio, de los muchachos. Y entonces la obra del Señor puede quedar un poco atrás. Así que el discipulado aquí, porque eso es un proceso de desconocidos, amigos, ahora vamos en discípulos, tiene un alto nivel de renuncia. Diga al que está al lado: un alto nivel
de renuncia. Ellos dejaron su trabajo, ellos dejaron su estatus social, ellos dejaron su familia, todo para seguir a Jesús. Y Dios valora mucho eso que tú estás haciendo. Dios valora eso que tú estás haciendo. Pero si tu Dios es el trabajo, debes invertir tus prioridades. Amén. Lo repito para ver si tu Dios es el trabajo, si tu Dios es el indio o la india, o si tu Dios son los hijos, hay que invertir en eso. Tu prioridad debe ser Dios, o nuestra prioridad debe ser el Señor. Ellos, dice, dejaron todo para seguirle, dejaron sus redes y dejaron a su padre, por eso digo que tiene un alto grado de renuncia, para seguirle, su familia, su trabajo. ¿Por qué? Porque confiaron en que Jesús tenía algo mucho mejor para ellos. Dios tiene algo mejor para ti. Dios tiene algo mejor para ti. Aleluya. Ellos entendieron que Jesús tenía algo mejor para ellos. La lección número 2 que podemos extractar de estos versículos de Marcos es que el llamado implica formación y entrenamiento. El llamado implica formación y entrenamiento. Les voy a hacer pescadores de hombres. Ahí está implícito. Durante más de 3 años, estos 4 muchachos siguieron a Jesús. Comían con Jesús, dormían con Jesús, iban a donde Jesús iba, escuchaban sus palabras, metían las de caminar y Jesús los sacaba de allí. Todo lo hicieron, compartieron su vida y compartieron su visión con Jesús. Su formación los llevó directamente a la vida. Jesús los formó en la casa, en el camino, en la sinagoga, en un encuentro con una mujer. Se fueron por allá a Samaria y se encontró con una mujer samaritana. Y en cada cosa cotidiana de la vida, Dios los iba formando. Y lo que quiero que podamos entender en esta mañana es que en cada cosa cotidiana que nos pasa en la vida, Dios nos está formando. Está haciéndonos sus discípulos. Está enseñándonos. Cuando estás enfermo, Dios te enseña. Cuando estás en una crisis económica, Dios te enseña. Confía en mí. Dios te enseña. Dice, don't worry, no te preocupes. Si los pajaritos no se preocupan, no se preocupan, y yo los doy de comer. No se preocupe porque habéis de comer, porque habéis de beber. No se angustien por eso. Jesús añadió una nueva visión y unos nuevos valores en la vida de estos 4 pescadores. Y Dios, Jesús, el Espíritu Santo, añadirá nuevos valores y nueva visión a tu vida si tú decides seguir. ¿Cuál es su misión ahora? Ser predicadores de hombres. Pero Dios no les cambió su personalidad. Dios no les cambió su oficio. Escuche esto que le voy a decir. Dios santificó lo que ellos hacían. Y Dios santificará lo que tú haces. El trabajo que tú haces, cuando tú aceptas al Señor, Dios lo va a santificar. Dios le va a dar otro valor diferente al que tiene, simplemente, con metas más altas. El énfasis de Jesús no era lo académico, el énfasis de Jesús era transmitir un estilo de vida. Y por eso a mí la gente me dice, ¿se cambió de religión? Le dije, no, cambié de estilo de vida, que es otra cosa diferente. Ahora tengo un estilo de vida
diferente. Su misión era hacerlos pescadores de hombres. Y la lección 3 es que Dios nos llama para conservar nuestra personalidad y el oficio, pero santificarlo. Repito eso, para santificarlo. Ahora tienen una meta más alta, más noble, de mayor responsabilidad. Moisés era pastor de ovejas y ahora su meta, ¿qué es? Ser pastor de unas ovejas, de una gente, y llevarlos hasta donde, hasta la tierra prometida. Esa es una responsabilidad. Pedro y Andrés, ¿usted cómo los llamó? ¿Le estaban qué? Echando la red. ¿Y usted cómo ve a Pedro? En su primer discurso, ¿cuántos se convirtieron? 5.000, y después 3.000, o primero 3.000 y después 5.000. En todo caso, ahí rapidito hizo una iglesia de 8.000. Y a Juan y al hermano los encontró como remendando las redes. Y usted ve a Juan remendando la iglesia. Hijitos, amados los unos a los otros. No se peleen. Si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo. O sea, usted nota a Juan en ese asunto de estar remendando, el Pedro impulsivo pescando, pero Juanito, el hombre está remendando la iglesia. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. El Señor los usó en lo que ellos sabían hacer, en su trabajo, y Dios quiere usarte en lo que tú sabes hacer, en los dones en los cuales fluyes, en la vocación, en la profesión en la cual tú escogiste. Yo me pongo a pensar, digo, no puede haber mejor predicador que un odontólogo, porque usted está allá y el odontólogo le está predicando a usted, ¿qué puede decir? Ajá, ajá. Ese no me puede refutar, ¿cierto? El odontólogo, yo no. Y diga que no le duele. ¡Ah! Dios sigue llamando. Dios está llamándote a hacer algo importante para Dios. Bueno, no supimos más de Andrés. O sea, el Pedro se dio el protagonismo en el libro de los Hechos, pero de Andrés sabemos poquito, 2 o 3 versículos. Pero no fue importante Andrés. Andrés llamó a Pedro. Andrés siempre estaba llamando gente al Señor. Es importante lo que hacemos. De los 12, ¿cuántos se mencionan en la palabra? De los 12 discípulos. Hay algunos que están ahí en la lista, pero de ahí ni se sabe qué pasó. Pero para Dios es muy importante lo que haces para Dios. Escúchame esto. Para Dios es muy importante lo que tú haces para Dios. Para Dios es importante cuando te paras en la puerta. Para Dios es importantísimo cuando tú nos ofrendas. Allá veo, creo que es un arroz con leche. Para Dios es importante cuando tú ofrendas. Para Dios es importante cuando tú diezmas. Para Dios es importante cuando eres un empresario y dices, aquí voy a colaborar para la construcción del templo. Dios nos bendiga, muchas gracias. Les tengo una noticia. Visitaron 15 iglesias y escogieron 6 para apoyarles. Yo creo, a mí no me han dicho, pero yo creo en el nombre de Jesús que nuestra iglesia está entre esas 6 para la ayuda de los misioneros del extranjero. ¿Sí?
creo que nos van a dar el tope de aquí, no el de aquí, sino creo que nos van a dar el tope de allá para que Dios está en el asunto. ¿Sí? Lo creemos y gracias hoy, porque usted ha tomado la decisión de venir a almorzar. Vamos a hacer una mesita bien bonita. Gracias por la persona que donó estas flores para que nos sentemos todos juntos aquí en la mesa y comamos y charlemos como una familia, la familia del Padre. Pero si usted no puede, tranquilo, lo coge y lo lleva y almuerza en su casa. Pero gracias por haberse comprometido con eso. Eso que recojamos será para ProTemplo. Ya nuestra cuentica va más gordita, ya la estoy viendo gordita y sé que se va a engordar mucho más. Y ya tenemos todo dispuesto, porque yo creo, confío que esa ofrenda del dolarcito va a llegar en el nombre de Jesús. ¿Sí? Y vamos a comenzar lo más pronto posible. Ya estamos haciendo. Su merced no ve aquí que hemos hecho nada, pero estamos haciendo mucho. Porque ya fuimos a la curaduría, ya hicimos otras vueltas que había que hacer, como estaba de estructura, ¿cómo se llama eso? En concreto, y ahora vamos a hacer estructura metálica. Toca ir a la curaduría y decirle, miren, no vamos a hacer concreto, vamos a hacer metálica. Y entonces todo eso estamos haciendo, abrimos la cuenta en el banco, todo eso estamos haciendo, todo un trabajo, estamos haciendo, o su merced está haciendo los diseños, todo eso. Es un trabajo arduo, pero ya pronto lo vamos a incomodar. ¿Amén? Amén. Ya pronto lo vamos a incomodar. Así que Dios ve todo eso que tú das, todo eso que tú das. No veas lo pequeño. Sirve en la iglesia con todo amor, con todo el corazón. No se convierte en carga, sirve con amor. Pero quiero finalizar diciendo, escucha la voz de Dios, porque Dios te está diciendo inmediatamente dejaron sus redes y siguieron al Señor. Inmediatamente Jesús se metió en la sinagoga a predicar. O sea, el mismo Jesús se aplicó su palabra, dice la Biblia, inmediatamente se metió a la sinagoga a predicar. ¿Qué es lo que tienes que hacer inmediatamente? Perdonar. ¿Qué tendrás que hacer inmediatamente? Estudiar, buscar un mejor empleo, plantar una iglesia, plantar un grupo de estudio bíblico. Hay algo que hacer inmediatamente. Y Dios te va a llamar desde tu profesión. Pero eso implica a veces una renuncia. Una renuncia a cosas. A muchas cosas tenemos que renunciar. El mundo es atractivo, pero Dios es bueno y para siempre es amén. A través de la palabra yo veo cómo es el llamado que Dios nos hace y cómo Dios nos puede ir transformando en unos desconocidos. Dios nos puede ir transformando hasta hacernos discípulos e incluso apóstoles, porque el apóstol significa enviado, el que envió a. Hay que hacer algo por el reino de Dios. Por allá hace unos años nací, yo nací en un barrio de un estrato regular. Y yo creo que nadie se da cuenta cuando nace. O sea, a nadie le importó, nace un niño ahí. Pero sé que cuando me muera va a haber gente, mucha más gente que cuando nací. De eso estoy seguro. Y ojalá puedan colocar ahí. No sé si me van a cremar o qué van a hacer conmigo, pero que voy a poder servir al Señor, o siervo al Señor, a servir. Buen siervo fiel. Gracias, buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré.
Dios necesita gente para su obra. Conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifiqué encima. Abogados tenemos para con el Padre Jesucristo el puso. Está llamando a abogados, arquitectos, ingenieros, comerciantes, empresarios, empleados, administradores, contadores, profesionales. Pero lo que Dios le está diciendo es inmediatamente. No le dé más vueltas al asunto. Inmediatamente. Inmediatamente necesito transformar tu vida para hacerte tu oficio más santo y más productivo en el reino de Dios. No te demores. No te demores. No estés dando vueltas. Marcos dice 11 veces en el primer capítulo: inmediatamente. Inclina tu rostro, por favor, y piensa un poco. ¿Qué es lo que Dios te dijo que hicieras y que no has hecho hasta ahora? El Espíritu Santo está aquí. Él te está iluminando. Hay algo que tú dijiste voy a hacer, pero que no has hecho. Es mejor hacerlo, porque nosotros mismos con nuestra esposa tenemos experiencias no tan buenas. El esposo de mi tía tiene cáncer, dijo mi esposa. Tenemos que ir a visitarlo. Este fin de semana no pudimos, el otro, y no pudimos, el otro, y cuando íbamos a visitarlo nos llamaron que había fallecido. ¡Uy, Dios! ¡Qué dolor! Porque cuando Dios dice algo es inmediatamente. Inmediatamente. Si sentiste de hablarle a alguien, háblale. Si sientes de predicar, hazlo. Si sientes abrir en tu casa un grupo de estudio bíblico, hazlo ahora. Hay que predicar la palabra del Señor. Hay que abrazar, hay que sonreír. Eso es terapéutico. ¿Qué has dejado de hacer para Dios? Insisto que es en tu trabajo, es en tu oficio. Es por medio de lo que haces todos los días que puedes servir al Señor. ¿Tienes una empresa? ¿Por qué no empiezas con 10 minutos de oración y una pequeña palabra para tus empleados? No necesitas que yo vaya a tu empresa para hacer eso. Tú lo puedes hacer. Tú eres el dueño de la empresa, tú mandas, tú eres el jefe. Si trabajas como empleado, ¿por qué no 5 minutos con tu compañero de escritorio, con tu compañero de piso? 2 minutos. Se tomen de las manos y, oiga hermano, ¿por qué no oramos y le entregamos a Dios este día? Y de hermano, nadie va a rechazar eso. Y hacen una oración. Y van a ver cómo Dios santifica
santifica tu profesión, santifica tu negocio, pasa a otro nivel tu vida, pasa a otro nivel lo que tú estás haciendo, y Dios te comienza a usar en lo que tú estás haciendo. Pastores, que soy ama de casa. Bueno, la ama de casa tiene mucha oportunidad. Te ves con otras amas de casa, te ves con el Señor de la tienda, puedes hacer una oración. Estás en la universidad, ¿qué tal si en un hueco de la universidad haces un discípulo? ¿Qué tal si en el almuerzo de cuando sales a almorzar en tu empresa haces un discípulo? Hablas del Señor. La gente necesita de Dios, la gente está ávida de la palabra del Señor, y tú la tienes. Eran 4 pescadores, no eran 4 teólogos, no eran 4 seminaristas, no eran 4 rabinos de lo más alto, eran simplemente 4 humildes pescadores que vieron en Jesús, que confiaron en Él, que dijeron: Él puede tener, aunque es un carpintero, aunque nosotros lo conocemos como carpintero, ese es el que arregla nuestras barcas cuando tiene por ahí algún huequito. Él es como uno de nosotros, pero Él tiene algo especial. Vamos a seguirle, vamos a estar con Él, vamos a confiar en Él, vamos a confiar en su palabra, vamos a confiar en lo que Él tiene para nosotros, vamos a confiar en que Él puede transformar nuestras vidas y darle a nuestra profesión un estatus totalmente diferente. Y os haré pescadores de contadores, y os haré pescadores de abogados, y os haré pescadores de universitarios, y os haré pescadores de vecinos de apartamentos, y os haré pescadores de médicos, de representantes de ventas, en fin. ¿Qué tal si abrazas a la persona que tienes a tu lado y haces una oración por él? Y le dices: vamos a tomar esta palabra para nosotros. Oye, déjame orar. Déjame orar y pedir al Señor que te ayude, que te apoye, que te bendiga. Dios te va a dar la victoria, victoria. Dios te va a dar la victoria. Qué alegría tenerte en nuestra iglesia. Lo que ya no hiciste, ya. No llores sobre la leche derramada. ¿Qué vas a hacer a partir de hoy? ¿Qué vas a hacer con este mensaje que Dios te ha dado? Hay que hacer algo inmediatamente. Vas a ir a pedirle perdón a tu papá, a tu mamá, a tus hermanos. ¿Cómo así que no te hablas con ellos? Vas a ir donde aquel familiar que le detectaron una enfermedad terminal, que está desahuciado. Pues ve hoy y le dices que Dios le ama y que quiere salvar su alma. Oh Padre bueno, gracias Señor. Ayúdanos a que no nos demoremos, Señor. Ayúdanos a que no estemos dando vueltas, amado Dios. Ayúdanos, Papito Dios, a que pongamos nuestras prioridades en orden, Señor. Tú eres lo primero. Dios es lo primero en nuestras vidas. Gracias, Señor. Gracias porque tú aquí nos enseñas. Y tal vez
El Espíritu Santo me ilumina ahorita. Este inmediato no solamente es en la obra del Señor, inmediatamente también tienes que hacer algo que tú tienes que hacer. Ese curso, ese diplomado, ese posgrado, esa maestría, eso que tienes que hacer, esa deuda que tienes que pagar. Ve y pon la cara y dile: te voy a pagar, en este momento no puedo, pero aquí traigo esto para decirte que sí te voy a pagar. Ese ahorro que tienes que hacer para tu vivienda. No sé lo que Dios te está poniendo en tu corazón en este momento. Hay que hacerlo. Como dijo Marcos, inmediatamente. La distancia más corta entre Dios y lo que tenemos que hacer, sin zigzaguear, sin darle vueltas. Ven y hazlo, por favor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Permítame orar por ustedes y aquí por todos ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, tú has colocado esta palabra en mi corazón, Señor, y me he comprometido antes de venir a predicar esta palabra que hay cosas que yo he dejado de hacer, que tengo que hacerlas inmediatamente, Señor. Tú al primero que tocaste con esta palabra fue a mí, bendito Señor, y te doy gracias. Pero ahora, Señor, como Andrés, yo le digo a tus hijos, Señor, Señor, por favor, bendícelos. Señor, por favor, ayúdales. Amado Dios, los que están en necesidad económica, Padre, por favor, abre las ventanas de los cielos, prospera estas empresas, estos negocios, Señor. Aunque la gente diga de crisis económica, nosotros estamos en Cristo, Señor, y nosotros estamos a otro nivel de fe. Yo creo, Señor, que el dinero para la reconstrucción de nuestra iglesia lo vamos a conseguir, Señor, y esta ofrenda que viene de los Estados Unidos, Señor, vendrá para nuestra iglesia para darle soporte, Señor, a todo lo que tu misma iglesia, Señor, va a sembrar. Padre de la gloria, te doy gracias, Señor, por aquellos que están sirviendo desde su profesión, desde su oficio, que sacan el tiempo, que se esfuerzan, que pagan el precio, amado Dios, para invertir en el servicio de tu obra. Dios mío, págales tú, Señor. Bendícelos en su trabajo. Aquellos que han llegado hasta mí, me han dicho: pastor, tengo esta ofrenda, pastor, tengo esto para el templo. Por favor, bendícelos, Señor. Multiplícales, Dios de la gloria. Aquellos que tienen problemas de salud, Padre, inmediatamente, como tú hiciste con la suegra de Pedro, Señor, ahí en el contexto del pasaje que leímos, inmediatamente la fiebre le dejó. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que te lleves toda enfermedad, amado Dios, por el poder de tu Espíritu Santo. Y te pido, Señor, que lo hagas inmediatamente. Inmediatamente tú te metiste a predicar a la sinagoga, Señor, que podamos predicar tu palabra, amado Dios. Que podamos llevar tu palabra a tiempo y fuera de tiempo, Señor. Oh, te doy gracias, amado Jesús, por tu inmenso amor, tu misericordia, tu bondad. Gracias, Rey de Reyes y Señor de Señor. Dios me los bendiga grandemente. Tal vez no te acuerdes de toda la palabra, pero acuérdate de inmediata